Excelente día para todos. Bienvenidos a Diálogos entre Siglos. Soy su anfitrión, Carlos Andrés Orrella Aguirre, y hoy nos sumergiremos en una pregunta que parece moderna, pero que tiene más de 2000 años de antigüedad. ¿Qué es, en su esencia, una política pública educativa? Para responder a esto, no solo usaremos los lentes de la ciencia política contemporánea, sino que invocaremos el espíritu del filósofo que sentó las bases de la tradición occidental. Hoy, la investigación sobre políticas públicas y el pensamiento de Platón se encuentran para explicarnos cómo el Estado decide quiénes somos y quiénes seremos. Una mirada platónica a la realidad de Colombia. Con la milenaria sabiduría de Platón, quien nos enseñó que el Estado es, ante todo, una institución educativa. En el contexto colombiano, donde la educación suele verse como una vía de ascenso social, debemos preguntarnos si realmente estamos formando ciudadanos o simplemente piezas para un engranaje económico. Esto nos lleva a considerar entonces la política como una respuesta a la realidad colombiana. Como lo establece Wilson en el 2018, una política pública es una decisión adoptada por el Estado ante situaciones problemáticas que afectan a la ciudadanía. Para los hechos, en Colombia, los problemas públicos como la brecha de la calidad entre lo rural y lo urbano o la deserción escolar son los dolores que demandan soluciones estatales. Desde mi perspectiva, comprendo que la política educativa colombiana como un curso de acción y decisión destinado a modificar esta realidad insatisfactoria. Platón diría que el Estado colombiano tiene la obligación moral de conducir el alma hacia la verdad, lo que en nuestro contexto significa sacar a los jóvenes de la caverna, de la falta de oportunidades y la violencia. En Colombia, esto se traduce en programas de financiamiento y acceso que buscan la equidad, pero que a menudo olvidan el componente de la virtud, el arete, que Platón considera esencial para la felicidad ciudadana. Comprendo entonces que una política pública educativa en nuestro país solo es legítima si busca el bien común y no solo la instrucción técnica. Iniciemos con lo que nos dice la investigación actual. Como lo establece Wilson en el 2018, las políticas públicas son decisiones adoptadas por el Estado como respuesta a situaciones problemáticas que afectan a la ciudadanía. No son simples intenciones, son un curso de acción y decisión que busca transformar la realidad insatisfactoria. En mi labor docente, comprendo la política educativa como una herramienta del Estado al servicio de la sociedad para alcanzar lo que denominamos el bien común. Pero, ¿qué es el bien común si no hay hombres justos para disfrutarlo? Aquí es donde entra Platón. Para el filósofo ateniense, el Estado no es algo separado de la moral. Al fundar su academia en el 361 a.C., Platón ya tenía el propósito político de formar las élites capaces de distinguir la verdad y la justicia. En Colombia, los problemas públicos como la brecha de la calidad entre lo rural y lo urbano o la deserción escolar son los dolores que demandan soluciones estatales. Desde mi perspectiva, comprendo la política educativa colombiana como el curso de acción y decisión destinado a modificar esta realidad insatisfactoria. Para Platón, la política no es solo un ejercicio de poder. Platón diría que el Estado colombiano tiene la obligación moral de conducir el alma hacia la verdad. Por lo tanto, la política pública educativa es la decisión estatal más trascendental, pues es la única que tiene el poder de limpiar la mirada, lo que en nuestro contexto significa sacar a los jóvenes de la caverna, de la falta de oportunidades y la violencia, y que comiencen a contemplar la luz de la razón. En Colombia, esto se traduce en programas de financiamiento y acceso que buscan la equidad, pero que a menudo olvidan el componente de la virtud, el arete, que Platón consideraba esencial para la felicidad ciudadana. Comprendo entonces que una política pública educativa en nuestro país no solo es legítima si busca el bien común, y no solo la instrucción técnica. Encontramos entonces hombres de oro o ciudadanos de bronce. Platón proponía un sistema educativo jerarquizado, donde la naturaleza de cada persona, oro, plata o bronce, determinaba su función en el Estado.
Si traemos esto a Colombia, vemos una dura paradoja. A menudo el lugar de nacimiento o el estrato socioeconómico deciden, antes que la naturaleza del alma, quién recibe educación de oro y quién de bronce. La investigación de Wilson de 2018 nos habla de necesidades demandadas, como los cupos universitarios, y las necesidades no demandadas, como la formación ética y ciudadana. Platón nos advertía que si el Estado colombiano no prioriza la formación de gobernantes sabios, aquellos que actúan por sabiduría y no por ambición, seguiríamos atrapados en regímenes imperfectos como la oligarquía o la democracia degenerada. Comprendo que la política educativa como un proceso de selección de los mejores talentos del país, sin importar su origen, para que algún día sean los guardianes de nuestra democracia. En Colombia, esto significaría que la educación debería ser el gran ecualizador que identifique a esos filósofos reyes en cada rincón del Chocó, de la Guajira o del Amazonas. Ahora, hablemos de cómo se organiza esta política. En su obra La República, Platón propone un sistema estrictamente jerarquizado basado en la naturaleza de cada individuo. Educación primaria, común para todos, basada en la gimnasia y la música para templar el carácter. Educación secundaria, reservada para los futuros gobernantes, guardianes perfectos, donde estudian matemáticas y finalmente dialéctica. Desde la investigación de políticas públicas, Wilson menciona que el Estado debe identificar necesidades demandadas como la educación básica y necesidades no demandadas como la prevención o la excelencia moral. Platón se anticipa a esto. Él no educa para que el pueblo quiera éxito o poder utilitarista al estilo de los sofistas, sino para lo que el Estado necesita para ser justo. Platón proponía un sistema educativo jerarquizado donde la naturaleza de cada persona, oro, plata o bronce, determinaba su función en el Estado. Comprendo entonces que la política educativa como un proceso de selección y formación de talentos. Una política pública educativa efectiva debe ser capaz de identificar ese oro en el carácter de los ciudadanos, sean hombres o mujeres, para ponerle frente al gobierno tras años de pruebas y aprendizaje dialéctico. Si traemos esto a Colombia, vemos una paradoja. A menudo el lugar de nacimiento o el estrato socioeconómico deciden, antes que la naturaleza del alma, quienes reciben educación de oro y quienes de bronce. La investigación de Wilson nos habla de las necesidades demandadas, como los cupos universitarios, y las necesidades no demandadas, como la formación ética y ciudadana. Platón nos advertía que si el Estado colombiano no priorizaba la formación de gobernantes sabios, aquellos que actúan por sabiduría y no por ambición, seguiremos atrapados en regímenes imperfectos como la oligarquía o la democracia degenerada. Comprendo que la política pública educativa como un proceso de selección de los mejores talentos del país, sin importar su origen, para que algún día sean los guardianes de nuestra democracia. En Colombia, esto significa que la educación debería ser el gran ecualizador de que identifique a estos filósofos reyes en cada rincón del Chocó, la Guajira, el Amazonas, el Quindío, el eje cafetero. Para cerrar, permítanme una reflexión personal sobre esta síntesis. Comprender la política pública educativa hoy implica aceptar que el Estado tiene la obligación de resolver el problema público de la ignorancia, pero no solo de producir trabajadores, sino de producir ciudadanos virtuosos. Platón nos dice que aquel que logra salir y ver la luz de la verdad tiene la obligación de regresar a la caverna para ayudar a los demás. Como bien lo cita Wilson a Emilio Graglia, el bien común es la razón de ser de estas políticas, entendiendo que las políticas públicas son herramientas del Estado al servicio de la sociedad. En el escenario colombiano, la política pública educativa debe fomentar que nuestros profesionales más brillantes no se queden en la comodidad de la luz, sino que regresen a sus comunidades para resolver los problemas públicos reales. En tal sentido, Platón nos dejó una advertencia que resuena hoy en Colombia. Si no participamos en la política y no educamos a los mejores, terminaremos siendo gobernados por hombres inferiores. Una política educativa es, por tanto, una póliza de seguro contra la tiranía y la degradación del Estado. Por eso, comprendo que la política educativa como póliza de vida
de nuestra nación. Es la única forma de asegurar que el futuro de Colombia sea gobernado por la razón y la justicia y no por la sombra de las pasiones. En conclusión, la política educativa es el puente entre la caverna de la ignorancia y la luz de la justicia. Es el Estado asumiendo su rol como maestro supremo para que cada parte de la sociedad cumpla su función en armonía. Gracias por acompañarme en este viaje desde la Academia de Atenas hasta las aguas de nuestra querida Colombia. Soy su anfitrión, Carlos Andrés Zorrilla Aguirre, y esto fue Diálogo entre Siglos. Hasta la próxima.